14, versículos 10 al 12. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, gracias te damos en esta mañana hermosa que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque contamos con tu favor, con tu misericordia que se renueva cada mañana sobre nuestras vidas. Aquí estamos una vez más para compartir en este ambiente de coinonía, en este ambiente de aprender, en este ambiente de dejarnos enseñar por tu Santo Espíritu. Oh Padre amado, permite que a través de tu Santo Espíritu este siervo pueda predicar tu palabra con toda autoridad, con todo denuedo. Que seas tú dándome toda la sabiduría del cielo para predicar el mensaje en esta mañana. Que todo lo que hagamos y que resulte de esta predicación, la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación solamente sean para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título del mensaje de esta mañana es la rendición de cuentas, una realidad ineludible. La rendición de cuentas, una realidad ineludible. En nuestro país, la República Dominicana, hay una ley que establece que todo funcionario público, una vez asume su cargo, debe hacer una declaración pública de rendición de cuentas. Está establecido esto por ley. Lo penoso es que prácticamente esto no se cumple cada vez que un funcionario asume sus funciones públicas en las arcas del Estado. Y hay que estar llamando constantemente a los funcionarios para que puedan cumplir con esta ley, con este propósito que está establecido para transparentar la gestión que va a comenzar a tener en las arcas del Estado. De la misma manera, la ley 176-07, en su artículo 60, numeral 19, establece que los ayuntamientos y el Distrito Nacional también deben hacer una declaración pública una vez asumen sus funciones. Está establecido que cada regidor, cada alcalde, antes de asumir una posición, debe hacer una rendición de cuentas acerca de su patrimonio, de cuánto cuenta, cuáles son sus bienes en el momento de comenzar a ejercer esta función pública. Sin embargo, amados hermanos, vemos que eso no es una noticia alentadora en el sentido de que muchas personas obvian esa parte y tenemos alcaldes, tenemos regidores que nunca lo vimos dando una declaración pública, una rendición de cuentas de su patrimonio. Al final de su gestión, vemos que andan en lujosos vehículos y no sabemos de dónde salieron esos bienes para poder adquirir esas mercancías que ostentan muchas veces. Y todos sabemos que la corrupción, lamentablemente, ha permeado la sociedad dominicana, y no solamente la sociedad dominicana, sino a nivel internacional. Todos sabemos cuántos expresidentes hoy están siendo buscados por la justicia, cuántos funcionarios en el día de hoy están en cárcel preventiva hasta que se haga un juicio a fondo, cuántas personas en el día de hoy vemos que la sociedad está señalando debido a que no ejercieron una función diáfana, transparente en la gestión que le tocaban desarrollar. Nosotros tenemos un ejemplo en la República Dominicana de una excelente rendición de cuentas que dio un funcionario que
alguna vez haya dado en toda la historia de la República Dominicana. Y este fue nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Duarte, cuando fue comandante de brigada, asumió con buena fe todo esto. Fue designado el 21 de marzo del año 1844 como oficial superior junto a Pedro Santana para dirigir asuntos relacionados a impedir que una vez más pudieran entrar los haitianos a dominar nuestra nación. Y Duarte se le encomendó un dinero, 1,000 pesos fuertes de aquel tiempo. 1,000 pesos fuertes no son los 1,000 pesos de ahora, ¿verdad? Eso era una gran fortuna que se le había asignado a Juan Pablo Duarte en aquellos tiempos para ir a Sabana Buey, a Baní, donde estaba el general Pedro Santana. De esos 1,000 pesos que se le entregó a Juan Pablo Duarte, él solamente usó 173 pesos y lo utilizó en asuntos que él iba anotando. Cada gasto que él hacía lo iba anotando, porque él sabía que de ese dinero que se le había encomendado tenía que dar un informe, una rendición de cuentas en qué invirtió, en qué usó ese dinero que se le dio en ese momento para esa misión. Y vemos que Duarte devolvió 827 pesos al Estado luego de esa rendición de cuentas. ¿En qué había invertido Duarte esos 173 pesos? Fue muy pulcro y muy frugal en los gastos que hizo, porque hasta detalles de un racimo de plátano que compró para un regimiento, para un batallón, fue anotado en ese lugar, el valor y el día que lo compró. Eso se llama dar un informe correcto, una buena rendición de cuenta, de manera honesta, de manera íntegra, y como se debe hacer cada vez que a alguien se le ha encomendado alguna misión, alguna función, y sobre todo cuando se le ha encomendado administrar algún dinero. De igual forma, amados hermanos, cada uno de nosotros en el sentido espiritual, como delegados del reino de los cielos, como delegados del reino de Dios, como embajadores de Cristo, tenemos una misión en la tierra. Dios nos ha encomendado una misión a cada uno de nosotros. Se requiere entonces que esa misión que el Señor nos ha encomendado, que nosotros la hagamos con toda honestidad, que la hagamos con toda integridad, porque un día nosotros tenemos que dar cuenta de lo que el Señor nos puso a administrar. Así que algún día cada uno de nosotros tendrá que dar una rendición de cuenta, como dice el pasaje que nosotros acabamos de leer como texto base para la predicación de este mensaje. En una ocasión en la iglesia del pastor Leo, yo hacía la función de supervisor de células. La iglesia tenía varias células establecidas, o grupos pequeños, como se le llama en el día de hoy a las células. Son grupos que se establecen en los hogares, donde se pone un líder a dirigir esta célula. Habían algunas 10 o 12 células aproximadamente en la iglesia. Yo era el supervisor de cada una de estas células. Tenía que hacer un informe de las personas que llegaban por primera vez a cada una de esas células, y tenía que dar un informe también de cuáles personas estaban repitiendo, venían por segunda o tercera vez a estar en esa célula, dar el informe de los números detallados del crecimiento o decrecimiento que pudiera estar experimentando esa célula. Así que para esto entonces, como se me había asignado esa encomienda, yo tenía que dar una rendición de cuentas de lo que el pastor, mi líder principal, me había asignado. Yo tenía que responderle con un informe detallado de lo que él me había encomendado. Así que hacíamos estos reportes y lo proyectábamos en pantalla gigante cada mes. A final de cada mes se daba un informe de cómo iban las células. Ahí se veía la célula de fulano de tal o de fulano y fulana,
las gente que vinieron, los que estaban repitiendo, los que vinieron por primera vez, todo eso con gráficos, porcentuales, así como se hacen en el día de hoy las encuestas que hacen los políticos, ¿verdad? Con todas esas gráficas y porcentajes de crecimiento o de decrecimiento. Pero a eso, sin que a mí se me hubiese pedido, yo le hice un informe por escrito, encuadernado, de cada una de las células, donde se daba el informe de las células que tenían propensión a crecer y de aquellas que iban a decrecer. Todo eso se fue detallado en ese informe para poder tomar acción de aquellas células que estaban bajando y subir, buscar la estrategia de cómo subir esa célula. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cada vez que a nosotros se nos encomienda algo, debemos hacerlo con excelencia. No podemos tomarlo a la ligera, sobre todo si es para la obra de Dios, que muchas veces las personas creen que por ser la obra de Dios hay que hacerlo con menos calidad. Porque si se nos encomienda en el trabajo hacer un informe, buscamos detallar todo lo posible y corresponder con ese jefe humano lo que nos está pidiendo. Pero cuando se trata de hacerlo para Dios, lo tomamos muy a la ligera. Si el trabajo, el horario de entrada es a las 8 de la mañana, de seguro que nosotros estamos allá 5 o 10 minutos antes del horario de entrar al trabajo. Pero como es para la casa de Dios, al servicio, que yo debo llegar puntual, entonces llego media hora más tarde. Y entonces, ¿qué rendición de cuentas yo estoy dando del ministerio que se me ha encomendado? Yo he entendido, amados hermanos, que como pastor de esta iglesia, el primero en llegar a este templo debo ser yo. Quizás haya algunos pastores que lleguen tarde y tengan una estructura desarrollada para que alguien abra la iglesia, para que alguien esté acondicionando todos antes de que los hermanos lleguen. Aquí no lo tenemos. Yo tengo que venir, abrir el templo para que todos los hermanos puedan llegar y encontrar las puertas abiertas. Entonces el primero en llegar a este lugar debe ser el pastor. El primero en poner el ejemplo en puntualidad debe ser el líder. Si usted está en un lugar y ese líder no cumple y no enseña con el ejemplo, lamentablemente no tiene calidad para ejercer el liderazgo. Porque el líder es el primero en poner el orden en donde quiera que esté establecido. Es el primero que debe llegar. Y generalmente debiera ser el último en salir. Últimamente, cuando termine el servicio, yo tengo que ir rápido porque tengo un programa de televisión que realizo después que salgo de este servicio y por esa razón ustedes no me ven ya que yo me quedo siempre de último. Pero si es necesario, así debe hacerse las cosas. El líder tiene que ser el primero en poner el ejemplo para entonces los demás seguir los lineamientos de ese líder. Así que, amados hermanos, Dios nos ha encomendado como embajadores del reino de los cielos asignaciones importantes. ¿Cómo está usted ejerciendo esa asignación que Dios le ha encomendado? ¿Con qué grado de eficiencia la está usted desarrollando? ¿Con qué grado de amor, con qué carácter le está usted poniendo a lo que el Señor le ha encomendado? ¿Lo está haciendo usted con buena actitud o lo está haciendo ya para cumplir, para salir del paso? Debemos ser personas eficientes porque un día nosotros vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Y quiero ver algunos puntos en torno a la rendición de cuentas. Número 1, la rendición de cuentas debe ser un acto de honestidad. Esdras, capítulo 8, 28 al 34, registra algo muy importante. Y es que Esdras, cuando iba en esa incursión para arreglar el templo, reconstruir el templo, Esdras asigna a 12 personas, 12 sacerdotes, para que lleven los utensilios de plata y oro. Dice así el versículo 28, extra hablando, y dice: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro
ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que lo paséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Dice que los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Fíjense que Esdras había encomendado a esos sacerdotes para llevar esos utensilios, oro, plata y bronce, y lo pesaron antes de ellos salir de aquel lugar. Ya se sabía el peso en oro, en plata y en bronce que esos sacerdotes estaban llevando para la reconstrucción del templo. Y al final dice en verso 33 que al cuarto día fue luego pesada la plata, una vez que llegaron, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por manos del sacerdote Meromot, hijo de Urías. Y esto, amados hermanos, quiere decir que la misma plata, el mismo oro, el mismo bronce que salió en esa encomienda fue la misma cantidad que los sacerdotes reportaron. Esto quiere decir que aquí hubo un manejo honesto y no se entregó menos oro del que salió de aquel lugar para la reconstrucción del templo. Todo llegó intacto, tal y como se había pesado, la misma cantidad había llegado. Esto quiere decir que estos sacerdotes dieron una correcta rendición de cuentas de lo que se le había encomendado. Y ahí está la pregunta para nosotros: ¿estamos nosotros dando una correcta rendición de cuentas del ministerio que el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros? ¿Estamos nosotros correspondiendo con el favor que Dios ha tenido para con nosotros de darnos dones y talentos para desarrollarlo en su obra? ¿Lo estamos haciendo nosotros correcto? ¿Estamos nosotros en el mismo peso que el Señor nos ha entregado? Y no necesariamente debemos devolver lo mismo, sino que vamos a ver más adelante que podemos multiplicar los dones y talentos que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Número 2, la rendición de cuentas debe ser un acto de sinceridad con uno mismo. Debemos ser sinceros en lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. El Salmo 139, versículos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos examinarnos y dejar que Dios nos examine a nosotros para ver si algo anda mal que nosotros no nos estemos dando cuenta, porque muchas veces podemos hacer cosas que no están bien delante de Dios y pensamos que lo estamos haciendo bien, y probablemente a Dios no le agrade esa manera de proceder de nosotros. Así que debemos pedirle a Dios que nos examine. Ahora bien, la Biblia también nos manda a nosotros a examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y nosotros somos jueces de nosotros y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que tener una sentencia correcta para juzgarnos a nosotros mismos. Nadie puede juzgarse excusándose. No, es que si usted está haciendo algo incorrecto, usted debe tener en cuenta que lo que está haciendo está mal. Entonces examínese y pídele al Señor que cambie esa forma de usted hacer las cosas para hacer en el orden que Dios la establece. Debemos ser sinceros en la administración de los dones y talentos que el Señor nos ha dado a nosotros. No podemos ser hipócritas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos, corregir todo aquello que esté mal. Seamos sinceros. La palabra sincero viene que es algo que no tiene cera. En aquella antigüedad de los griegos
se hacían obras de teatro y se usaban unas caretas de cera para hacer los personajes. La persona tomaba una careta, la ponía delante de su cara, y esas caretas eran caretas hechas de cera. Por eso cuando alguien quería tener una conversación directa, abierta, decía, pero vamos a hacerlo de manera sincera, o sea, sin caretas, viéndonos tal y como somos, en nuestro interior lo que somos, no tratando de aparentar ser algo que nosotros no somos, sino que vivamos una vida de transparencia. Y para eso entonces, cuando tengamos que hacer una rendición de cuentas, no podemos cambiar los números, no podemos cambiar las formas, tenemos que dar el informe tal y como se tiene que dar. En este caso entonces debemos ser sinceros. Número 3, la rendición de cuentas debe ser un acto de información sobre lo que se nos ha entregado en administración. Debemos informar, ¿verdad?, a quien nos ha colocado sobre un ministerio y dar razón de lo que nosotros estamos haciendo. Les decía que como pastor debo ser el primero en poner el ejemplo, pero como pastor también debo cuidar la doctrina que se enseñe en esta congregación. Debo velar y cuidar de que aquí se enseñe correctamente la palabra de Dios. Debo velar por eso, porque un día el Señor me va a llamar a mí a capítulo. Si no lo hago de esa manera, si no defiendo la fe correcta, como dice la palabra, un día el Señor me va a llamar a capítulo y me va a decir, no defendiste la sana doctrina de la fe. Y a eso yo debo cuidarme. Aquí debe predicarse, toda persona que se pare tiene que predicar la palabra de Dios tal y como Dios la ha dejado para nosotros, no cambiándola, no trayendo nuevas ideas diferentes a lo que establece la palabra. Podemos tener múltiples formas de enseñar la palabra, pero la palabra que enseñamos siempre debe ser la misma, inalterable, inenarrable. Es una palabra que mantiene a las personas en cambio constante, porque la palabra de Dios produce constantes cambios en la vida del ser humano para bien. Y vamos a ver el informe que dieron algunas personas cuando se le encomendó algo. Jesús habla en Mateo 25, 14 al 30 de la parábola de los talentos, una parábola que todos conocemos, que no hay necesidad de que nosotros la leamos completa, porque yo creo que ya todos aquí la conocemos. Y se trata de aquella parábola que Jesús expone de que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Le dio talentos, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Quizás alguien diga, pero el Señor no le entregó lo mismo a todos. Bueno, el Señor hace como Él quiere hacer, el Señor es soberano, ¿verdad? Y Él le entrega a cada uno según la capacidad que tiene cada persona de administrar. Así que aquí no ignoró a esto, sino que le entregó unos talentos para que pudieran ponerlo a la disposición. A uno 5, a otro 2 y a otro le entregó 1. El talento era una medida de peso equivalente a 60 minas, es decir, 3.000 ciclos o 34 kilos de plata u oro, del que un trabajador para la época ganaba 2 porciones por un día de trabajo. También se habla de que un talento equivalía al salario de un día. Esto quiere decir que si un talento pesaba 34 kilogramos de plata, era una gran fortuna en la mano de cualquier siervo. Era mucho, ¿verdad?, un talento en la mano de un siervo. Así que el Señor había encomendado a estos 3 personajes, el jefe había encomendado a sus siervos poner a producir esos talentos. El que se le dio 5 tenía que seguir producir, el que se le dio 2 tenía que producir, y al que se le dio 1 tenía que producir. Resultados de la administración en la rendición de cuentas
Ellos cada uno dieron su informe. Llegó el día de la rendición de cuentas, y el día de la rendición de cuentas, el que se le había entregado 5 dijo: Señor, he ganado otros 5 talentos. Y le entrega al Señor 10 talentos, porque ganó 5 más. Entonces este ganó al 100%, ¿verdad? Ganó al 100%. El segundo, que se le entregó 2, ganó 2 talentos. También produjo al 100%. Fíjense que aquí hay 2 cifras diferentes. A uno se le da 5 y a otro se le da 2, pero los resultados fueron iguales. Quizás alguien diga: no, pero 5 y 2 no es lo mismo. Sí, pero produjeron al 100% los 2. Es el mismo resultado. Según la capacidad que tenía cada uno, produjo al 100% la encomienda, la asignación que se le había dado. Pero el que había recibido 1, cuando tuvo que dar la rendición de cuentas, que tuvo que dar su informe, da un informe mediocre a su amo, que le había encomendado poner en producción esos talentos. Y él dijo: Señor, tuve miedo y enterré el talento. Oiga la respuesta de este: ¿qué rendición de cuentas? Este no hizo nada, no produjo nada con lo que el amo le había encomendado. Lo que hizo fue que enterró el talento. Yo recuerdo que predicamos aquí un mensaje titulado: Entierra el temor, no el talento, porque él debió hacer lo contrario. En lugar de enterrar el talento, debió enterrar el temor para entonces ponerse a producir el talento que el Señor le había encomendado. Y si el Señor le entrega algo a alguien, es porque el Señor sabe que esa persona puede producir ese talento. El Señor no le da nada a nadie para que esté sentado, gozándose sentado de un talento extraordinario que le ha dado. El Señor, cada cosa que entrega es para que usted lo ponga a producir. Quizás a alguno el Señor le ha dado talentos, dones para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Quizás a otro le ha dado talentos y dones para cantar alabanzas al Señor. Quizás a otro le ha dado talento para predicar la palabra. A cada uno el Señor le ha dado dones y talentos, pero usted tiene que poner a producir esos dones y talentos si quiere dar una rendición de cuentas correcta aquel día cuando el Señor le llame. Así que aquí vean 3 personajes, 2 dieron una correcta rendición de cuentas, y hubo uno que lamentablemente no pudo rendir cuentas al Señor de manera satisfactoria, porque en lugar de ponerse a producir, lo que había hecho que lo había enterrado. Y eso debe llamarnos la atención a nosotros. Si el Señor nos ha dado un ministerio, no podemos dejar ese ministerio a un lado. Si el Señor nos ha llamado al ministerio que nos haya llamado, nosotros no podemos estar como si el Señor no nos hubiera dado nada. Y si el Señor nos ha dado a nosotros un ministerio, es para poner a desarrollar ese ministerio. Porque un día el Señor nos va a llamar la atención, nos va a llamar a capítulo y nos va a pedir un informe, una rendición de cuentas de ese talento o de ese ministerio que Él nos dio a nosotros para desarrollarlo en su obra. Usted analice cuál es el ministerio que el Señor le ha entregado. No pierda tiempo. Si aún usted no ha descubierto cuál es su ministerio, empiece haciendo lo que haya que hacer en la iglesia. Y usted va a ver que el Señor le va a mostrar para qué no quiere la obra del Señor. Pero empecemos por hacer lo que haya que hacer. Si hay que barrer el templo, vamos a barrer el templo. Si hay que limpiar, vamos a limpiar. Si hay que ordenar las sillas, ordenemos las sillas. Hagamos todo como si fuera el mejor ministerio del mundo que se nos haya encomendado. Aún tomando una escoba para barrer, hágalo como si ese fuera el más excelente de los ministerios que el Señor encomienda a siervo alguno en la tierra. Hágalo con excelencia. Si va a barrer, barra el templo con excelencia. Si va a pasar el suave, hágalo con excelencia. Hágalo todo, porque el Señor nos está observando y el Señor quiere que nosotros pongamos a producir al 100%. No sé si recuerdan la parábola del sembrador, ¿verdad? Que alguna semilla, alguna tierra
una produjo al 100, otra al 60, me parece, y otra al 30%. Pero el Señor siempre quiere que nosotros produzcamos algo, aunque sea un 30%. Fíjense que en la tierra que produjo un 30%, por lo menos había algo. Había algunos platanitos, había alguna yuca, quizás no como el que produjo al 100%, que tenía un gran platanal, un gran yucal, pero nosotros debemos poner a producir. El Señor mínimo, me parece que según la parábola del sembrador, mínimo está pidiendo por lo menos un 30%. Pero en la parábola de los talentos vemos que el Señor, cuando da algo, es para que usted lo desarrolle al 100%. No es para que le dé menos, es para que lo desarrolle al 100%. Aquel produjo 0%, oiga, eso 0%, en contraste con los que produjeron un 100%, y todos tenían la misma capacidad para desarrollar esos talentos. Porque el que tenía 5 tenía la capacidad para que administrara esos 5. El que se le dio a 1 solamente tenía capacidad para administrar 1, pero estaba administrando, tenía que desarrollarlo y tenía que dar un informe correcto al Señor. Así que, amados hermanos, nosotros estamos llamados a informar en la rendición de cuentas. Número 4. La rendición de cuentas también fue hecha por Jesús. Vaya conmigo a Juan 17, versículos 4 al 8. Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y está Jesús rindiendo cuentas. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fíjense que está dando informe de los discípulos que tenía Jesús. Por eso la Biblia habla en Hebreos que los pastores habrán de dar cuenta por sus rebaños. Jesús está dando cuenta del rebaño que el Señor le había encomendado. Está dando cuenta de aquellas personas en ese momento, de esos discípulos. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús está diciendo: Padre, el propósito eterno para el cual fui comisionado, de este grupo que tú me diste, de este rebaño, ellos han creído, han conocido que he venido de ti. Jesús está diciendo en otras palabras: ellos son ahora los que se van a encargar de predicar el mensaje que yo vine a enseñarle a ellos para que ellos lo transmitan al mundo. Jesús está dando rendición de cuentas al Padre de la obra que él había hecho, que era la obra perfecta. Pero vemos también en versículo 12 de Juan 17: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está dando un reporte de la integridad de cada una de las personas que el Señor le encomendó. Jesús está diciendo: no se perdió ninguno de lo que me dice. Pero solamente aquel, el hijo de perdición. Porque entre los 12 tenía que haber uno que negara al maestro, que se iba a perder. Pudo haber sido cualquiera de ellos. Algunas personas dicen que Judas estaba señalado para ese propósito y que era Judas y que tenía que ser así. Cualquiera de ellos pudo haber negado al maestro y pudo haberse perdido. Ahora, ¿qué pasó con Judas? La Biblia dice que Judas abrió el corazón a Satanás. Satanás entró en el corazón de Judas y por eso Judas fue el que se perdió, porque le dio apertura a Satanás, le abrió puertas a Satanás. Y Satanás es un mal educado. Satanás, si ve una brechita, la hace más grande y por ahí se mete. Puede ser una brechita de 1 centímetro y la abre del tamaño de 1 kilómetro para él meterse y hacer daño en la vida de las personas. Judas le abrió la puerta a Satanás y por eso fue el hijo de perdición. Jesús está dando el informe de la gente que el Señor le asignó para la obra del ministerio. Pero podemos ver también que el apóstol Pablo dio rendición de cuentas al final de su ministerio. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está el apóstol Pablo dando informe de lo que ha hecho. Señor, he peleado esa batalla que tú me has encomendado, y le está diciendo a la gente: ya ahora voy a partir y voy a recibir del Señor la corona que Él tiene establecida para mí. Cada uno de nosotros está llamado a rendir cuenta delante del Señor. Y por último, amados hermanos, número 5, la rendición de cuentas será una realidad ineludible ante el tribunal de Cristo. La rendición de cuentas será una realidad ineludible ante el tribunal de Cristo. El texto que tomamos al inicio, Romanos 14, 10 al 12, dice en el versículo 10, en la parte B: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego dice en el versículo 11 al final: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Fíjense que hay un tribunal en el cual el Señor va a llamar a capítulo a cada creyente para que dé un informe del ministerio que le había encomendado. Entonces sabemos que en ese juicio del tribunal de Cristo no es para perdición, nadie se va a perder. Es un juicio de los creyentes, no para saber si se van a salvar o se van a perder. Porque cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ya el juicio de Dios no viene sobre usted. Porque Cristo pasó por ese juicio por nosotros. Él tomó el lugar que nos tocaba a nosotros, lo tomó Jesucristo. Ya usted no va a pasar por un juicio para saber si se va a salvar o se va a perder, si usted tiene a Cristo en el corazón. Si usted tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, ya usted va derecho a la presencia del Señor sin pasar por ningún juicio. No es como el juicio del trono blanco, el gran juicio del trono blanco, donde las personas van a ser enjuiciadas para condenación. Eso será al final del milenio, donde se van a abrir las tumbas y todo aquel que no creyó en Jesucristo como Señor y Salvador será resucitado para condenación eterna. Ese juicio no es el que estamos hablando, el tribunal de Cristo, y hemos hablado mucho de esto en los estudios bíblicos. Este tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes. Yo estuve dando un estudio la semana pasada a una iglesia de Santiago virtual, y alguien me hizo la pregunta si este tribunal de Cristo será algo así real, con asientos, un estrado, como nosotros acostumbramos a ver un tribunal, ¿verdad? Y vemos que hay un juez sentado en una mesa, hay muchas bancas y personas sentadas para ser enjuiciadas, que si es de esa manera o es algo simbólico lo que se está hablando aquí. Yo le dije a ese hermano que sea simbólico o sea literal, no hay ningún problema. Lo importante es que la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que escrito está, ¿verdad?, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, sea con muchos asientos como se usa aquí en la tierra, o sea de manera simbólica. Lo real es que la Biblia dice que nosotros daremos cuenta a Dios. O sea que esa es una verdad ineludible que no va a cambiar, porque hay muchas cosas y ciertamente el Señor la presenta en la palabra para que la entendamos con el razonamiento humano, para que podamos entender esa verdad. Por ejemplo, la Biblia habla que el Señor está sentado en un trono alto y sublime. Nos imaginamos al Señor como un trono grande donde Él está sentado. Es una manera poética de hablar acerca de todo esto, pero el Señor es espíritu. El Señor ni está de pie ni está sentado. El Señor es el Señor. Dios es el Dios soberano, eterno. Si usted cree que Dios está limitado a una sillita porque está cansado, usted está equivocado, porque Dios no se cansa. Dios no tiene cama para dormir, ni tiene silla para sentarse. Él es Dios sobre todas las cosas.
Él es el Dios soberano, Él es espíritu. Por eso Jesús dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque Dios sobrepasa todo el universo. No hay silla, no hay trono que sea suficiente para Dios sentarse, porque no hay elementos creados y por crearse que puedan sostener a nuestro Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Y a veces queremos limitar a Dios, encasillar a Dios. Los romanos lamentablemente tienen a Dios cerrado en una cajita, la iglesia tradicional, y ahí se arrodillan delante de una cajita como si Dios estuviera en una cajita, guardado en una cajita. El Dios de nosotros es tan grande que el mismo universo no lo puede contener. Es tan grande que no hay espacio habido ni por haber que puedan contener a nuestro Dios, porque Él es sublime, Él es todopoderoso, Él es excelso. Tenemos que tener una visión grande de Dios y no esa visión limitada de un Dios pequeño, de un Dios que se carga en un crucifijo. Cuando Él salió de la tumba y venció la muerte, ¿cómo es todavía que pueda haber personas que lo lleven colgado del cuello como si Él nunca se hubiese levantado o no hubiese salido nunca de la cruz? ¿Qué rendición de cuentas le vamos a dar al Señor? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Cómo vamos nosotros a rendir cuentas a Dios? En la rendición de cuentas se hace necesario que llevemos frutos al Señor. La Biblia dice que en esto se goza mi Padre, Jesús hablando, en que vayan y lleven mucho fruto. Dios quiere que nosotros produzcamos, que llevemos frutos. La primera palabra que le dio a la primera pareja, fructificados, se fructificaran. Dios espera de nosotros frutos. Por eso la higuera se secó, porque no tenía frutos cuando el Señor fue a buscar frutos en la higuera. Y aquel señor vio que aquel árbol no daba frutos y dijo: voy a cortarlo. Y el Señor le dijo: no, espérate un año más a ver si da frutos. Y luego lo corta. Miren qué paciente Dios con nosotros, que aún no fructificando, el Señor espera en algún momento que nos pongamos a la brecha y fructifiquemos. Así que para rendir cuentas al Señor, algo tenemos que llevar al Señor, presentarle. ¿Qué usted le va a presentar al Señor de su ministerio que Dios le ha encomendado? Usted le va a decir, como dijo Pablo: he cumplido mi ministerio, Señor, he dado todo lo que había en mí. Que realmente lo hagamos sabiendo que hemos puesto a producir el ministerio. Que cuando llegue ese momento de la rendición de cuentas, seamos como aquellos discípulos que el Señor encomienda ir por las aldeas. Lucas capítulo 10 habla de los 70, la misión de los 70 o 72, los cuales salieron y cuando vinieron rindieron cuentas ante el Señor. Le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo: regocíjense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjense que los que tienen una misión, que llevan frutos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los nombres de los que hacen buena administración están escritos en el libro de la vida. Ahora, de los que mal administran los talentos que el Señor le ha dado, no están registrados ni el Señor los conoce. Mateo 7, 21 en adelante dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir a ellos: pero yo nunca los conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso no tenían los nombres escritos en el libro de la vida. Entonces esa es la gran diferencia. Si nosotros tenemos nuestro nombre registrado en el libro de la vida, entonces se requiere que seamos personas sinceras, honestas en el ministerio que el Señor nos ha encomendado, y que al final de los tiempos, una vez cuando estemos delante del Señor, podamos presentar una correcta rendición de cuentas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amado Dios, Padre eterno, te glorificamos
te bendecimos, te exaltamos. Oh Padre amado, he predicado tu palabra. Permite ahora, como dice en la Escritura, que ella no retorne vacía, sino que produzca el efecto por lo cual ha sido enviada en esta hora. Oh Padre eterno, nos ponemos a tu disposición. Somos tus hijos, somos tus siervos que tú has encomendado en misión. Queremos administrar correctamente esos dones y talentos que tú has puesto en nuestras manos, para al final de los tiempos nosotros poder presentar delante de ti un informe de rendición de cuentas de manera correcta, de manera que sea aceptado y valorado por ti. Oh Padre amado, si nos hemos desviado por caminos incorrectos, si estamos tomando muy a la ligera el ministerio que nos ha encomendado, te pedimos perdón. Ayúdanos a enmendar nuestros errores, ayúdanos a corregirlo, porque queremos ser buenos administradores que puedan llevar frutos y presentártelo a ti, amado Dios, como así tú nos has encomendado. Mira toda la iglesia, amado Dios, síguele bendiciendo y ayudando para que la iglesia sea portadora de tu palabra, alcanzando vidas para el reino de los cielos, y de esta manera poder rendir cuentas de que verdaderamente predicamos el mensaje a los perdidos de esta comunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.